Hola, ¿qué tal? Nuevamente les damos la bienvenida a otro episodio de Volviendo a la Verdad. Aquí estoy otra vez con mi hermano Lester Rodríguez. Hola mi hermano, estamos muy listos y muy emocionados para otro capítulo de Volviendo a la Verdad. Muy emocionado y con mi hermano Alex Núñez. Amén, estamos listos aquí para escudriñar la palabra de Dios. Claro, y yo, su servidor Pedro Rodríguez, estamos súper emocionados de seguir con nuestro estudio de Romanos y estamos en lo que es la salutación. En el capítulo pasado hablamos de el versículo 1, donde dice que era Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, que en la traducción original sería apóstol por llamamiento, apartado para el evangelio de Dios. Y hoy vamos a continuar con el versículo 2. ¿Qué dice así, hermano? Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y esto es, amén, esto es muy maravilloso porque sabemos que ¿quién lo prometió? Dios. Dios. Y sí, de hecho, en las promesas podemos ver en Deuteronomio 18:15, mi hermano, Moisés habla aquí acerca de los profetas que Dios ha prometido que iba a levantar para nosotros, que dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Amén, amén. Es maravilloso porque Dios siempre ha tenido sus profetas para revelar su palabra y Dios es un Dios de promesas. Amén, claro, hermano Pedro. Y sabemos que estas promesas fueron hechas desde antes de la fundación del mundo. Amén, amén. Esto es lo maravilloso de que Dios es un Dios de promesas, aún desde antes de la fundación del mundo. Y así como dice la segunda parte del versículo 2. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Así que esto de la Santa Escritura nos está hablando del Antiguo Testamento. Esto no fue inventado ahorita. Amén, claro, Pedro. Mucha gente cree que el Evangelio fue inventado hace 2000 años. En la época de Jesucristo, ¿no? Así de que no, pero sabemos que esto fue algo prometido desde el Génesis. Desde antes de la fundación del mundo. Desde el Génesis. Sí, Pablo por eso afirma otra vez diciendo que es algo que es prometido desde antes por sus profetas, en este caso los profetas de Dios, obviamente. Entonces es muy claro que Pablo trata de explicar que él no está trayendo algo nuevo. Claro, Es esto claro, que ya claro. existía, porque en aquel tiempo era muy fácil de confundir que Pablo estaba trayendo un evangelio nuevo, pero de hecho era algo que ya se había dicho por muchas generaciones antes. Claro, y lo podemos ver en dónde? En Génesis 3:15. Podemos ver desde Génesis. Génesis Sí, 3:15, así que en diría tres- así, es lo que llamamos en teología el protoevangelio. Amén. Y aquí en 3:15 de Génesis dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén, Amén. amén. He aquí donde se escuchó el primer evangelio, directamente por la misma voz de Dios. Pero esto de protoevangelio, ¿de dónde viene el protoevangelio? Y es muy importante que lo entendamos, porque esto de protoevangelio es una palabra compuesta. Este proto, que viene de protos, y esto lo que significa es primero. Y evangelio, por supuesto, es primero. No fue algo que se inventó, como lo dices tú, Alex, hace 2000 años, sino que fue el primer evangelio, el protoevangelio. Es por eso de donde viene la palabra prototipos. Cuando tú ves que inventan algo claro. antes de que salga a la venta, es un prototipo. Este fue el protoevangelio. Y continúa en el versículo 3 diciendo: Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Sí, qué maravilloso este versículo y encierra tanto poder, porque vemos que nada más y vemos la palabra acerca de su Hijo. ¿De Amén. qué es el evangelio? Esto es, pero se enfoca y todo está alrededor de Jesucristo. Y quiero Amén. que entiendan que esta palabra acerca viene del griego peri. Y esta palabra peri significa alrededor, significa respecto, por todas partes. Esta es una preposición del griego y es una palabra que usamos como prefijo tales como perímetro, pericardio. Son palabras que van antes de algo que rodea todo. Entonces, lo que quiere decir a Pablo es que el evangelio encierra todo por todas partes respecto alrededor de su Hijo Jesucristo, Jesús. como lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Ese es el evangelio. Eso. Donde Dios dio a su Hijo unigénito. Amén. Entonces, Amén. pero dice, ¿cómo continúa el versículo 3, Lester? Que era del linaje de David según la carne. Y esto lo podemos ver claramente. Mateo capítulo 1 del versículo 1 al 17 y Lucas capítulo 3 del versículo 23 hasta el 38. Es por esto que Jesús tenía que ser hombre. Jesús tenía que haber sido hombre para poder pagar nuestros pecados. Por Amén. eso que dice Pablo que él era según la carne del linaje Amén. de David. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿De que Jesús era mitad hombre, mitad Dios? Claro que no, claro que no. De ninguna manera. 100% hombre, 100% Dios, 100%. por el milagro de Dios. Claro, solo Dios lo puede hacer. Amén. Porque hay muchas sectas que le quitan el poder de la divinidad de Jesús. Pero hay algo maravilloso y quiero que entiendan esto. Es de que esto, lo que acaba de decir el hermano Ale, de 100% Dios, 100% hombre, esto se le llama la unión hipostática. La unión hipostática es de que Jesús tenía dos naturalezas. Amén. 100% hombre, 100% Dios. Así, de que Jesús no era más hombre porque es Dios, ni era menos Dios porque es hombre. Y esto me encantó porque es cierto, Él era 100% Dios, 100% hombre. Versículo 4. Dice así, mi hermano, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén, amén. Esta palabra que fue declarado, o sea que Él fue proclamado, viene del griego jorizo, que significa proclamar, designar, determinar. Esto es lo que sucedió con Jesús. Pero lo que me encanta es que fue por Dios, ¿cómo? Con poder. Con poder. Con poder, hermanos. Ese es el poder de Dios. Eso. Dios hace las cosas con poder. Y es de ahí donde viene la palabra griega, dunamis. Dunamis. Esto nos habla de un poder milagroso, de un poder eficaz, nos habla de potencia, nos habla de maravilla. ¿no? ¿Por qué? Porque fue concebido ¿cómo? En una virgen. En una virgen Fue concebido a través en del una virgen. Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Pero aquí vemos de que ¿cómo continúa el versículo 4 diciendo? Según el Espíritu de Santidad. Según el Espíritu de Santidad. ¿Quién puso la semilla? Dios. Dios. Dios, el Espíritu Santo, puso la semilla. Él no podía venir de la semilla del hombre porque nacería con pecado. Exacto. Es por esto que el Espíritu fue el que sembró la semilla. Correcto, mi hermano. Ahí podemos ver que esto se refiriendo a la profecía que fue dada en Génesis 3:15, que nuestro hermano Alex habló hace poco sobre y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esa es la Ahí está. simiente. Esa es la simiente, el linaje de donde viene. Solo el Espíritu de donde venía de Dios. Y entonces, como dice la última parte del versículo 4, Por la resurrección de entre los muertos. de la resurrección entre los muertos. Entonces, quiero aclarar algo aquí, de que a veces pensamos y nos enfocamos mucho en lo que fue el nacimiento de Jesús, que es lo que siempre celebramos en la Navidad, el nacimiento de Jesús. ¿Eso comprobó que Jesús era el Hijo de Dios? Claro que lo comprobaba. Eso comprobaba que Él era el Hijo de Dios, pero la declaración completa era de que Él había resucitado de entre los muertos. Amén. Amén. Ese es el Evangelio. Es por eso que lo dijo en Juan 2:19. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Amén, gloria a Dios. Qué poder, este era el poder de Jesús. Él sabía a qué se refería Él con el templo, a su cuerpo. Su cuerpo. Él iba a morir. Él decía, me destruiré este templo, moriré y resucitaré. Esa era la promesa, porque así sería Él declarado Hijo de Dios con poder. Y eso fue lo que los escépticos y los fariseos no podían entender, no entendieron en el momento. O sea, ¿cómo es posible que va a crear el templo otra vez 3 días después? Porque con el hombre no es posible, pero sabemos que con Dios todo es posible. Todo es posible. Correcto. Claro. O sea, no entendieron
el significado que su cuerpo iba a ser el templo de nuestro Claro. Dios. Amén. Claro. Entonces, y quiero dejar claro de que ellos dijeron que no entendieron, pero cuando había muerto Jesús y ellos mandaron a pedir que bloquearan la tumba de Jesús, porque porque él dijo que se iba a levantar el tercer día. Entonces fue como que se hicieron los locos, ¿no? Ellos querían creer lo que querían creer. Así que esto ha sido todo por hoy. Quiero darle gracias a Lester. Gracias por estar con nosotros el día de hoy compartiendo esta palabra. Siempre es un placer estar con ustedes, mis hermanos, y escudriñar la palabra. Siempre disfrutamos y siempre hay un pedazo más para aprender para uno. Amén, amén. Mi hermano Alex Núñez. Por supuesto, es un placer siempre estar aquí, aprendiendo más todos los días, que en la palabra de Dios hay riquezas en riquezas. Amén, amén. Es maravilloso. Y yo, su servidor, Pedro Rodríguez, otra vez en otro capítulo. Así que los esperamos en nuestro siguiente capítulo de Volviendo a la Verdad. Dios te bendiga.